Pues fueron varios los errores de cálculo que llevaron a que el gobierno nacional no pudiera recaudar este año los dineros presupuestados. Hablamos con expertos sobre las razones y de cuánto debería ser entonces ese recorte anunciado. El presidente Petro reconoció en Cartagena que fue un error haberle pedido el año pasado a los contribuyentes que hicieran anticipos en su declaración de renta. Mortal. Porque ahora las grandes contribuyentes pues ya pagaron el impuesto, fue el año pasado. Pero este análisis del Banco de Bogotá terminó poniendo el dedo en la llaga de lo que está pasando con las finanzas del gobierno nacional. El presupuesto de este año se tasó en 503,2 billones de pesos, pero ya están faltando 20,1 billones de pesos para cubrirlo. Peor aún, según el informe, el faltante seguirá creciendo hasta 60,1 billones de pesos en el año, debido a que el recaudo previsto por el gobierno se estimó en 352 billones, pero el banco calcula que solo llegará a 292 billones. La conclusión del Banco de Bogotá es clara y contundente. El recorte no debe ser de 20 billones, como se anuncia, sino de 48 billones de pesos, si es que de verdad se quiere cumplir con la regla fiscal. El exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, respalda esta tesis. Me parece que es un recorte insuficiente. Ese recorte debiese estar del orden de unos 40 a 45 billones de pesos. Pero ¿cómo llegamos hasta esta vaca loca presupuestal? Los expertos dicen que se hicieron cuentas alegres que contrastaron con la dura realidad de este año. La recaudación este año tributaria viene por debajo de las expectativas, dado que la economía sigue atravesando un proceso de desaceleración económica y los impuestos que se deben cobrar por concepto de IVA o impuestos externos al final están por debajo de las previsiones. El ministro de Hacienda también reconoció otro error. Cuando se hizo el presupuesto de la Nación de este año, se incorporó un rubro denominado arbitramiento de litigios, pues que no se cumplió. Y no se cumplió porque no tenía sustento legal. Y no se avanzó en el trámite del sustento legal en aprobación en el Congreso de la República. Con eso se dejaron de recibir por lo menos 15 billones de pesos. Pero además, varios fallos de la Corte Constitucional afectaron las expectativas de ingresos del gobierno. Por otro lado, también el gobierno tenía unas previsiones de que se iban a dar ingresos por concepto de la reforma tributaria que se pasó hace algunos años y que finalmente, particularmente en el tema de la deducibilidad de las regalías, iba a generar unos ingresos importantes. El Banco de Bogotá recalca que también hay un desfase de 6 billones de pesos proveniente de los menores aportes que realmente han realizado al gobierno Ecopetrol, la Agencia de Hidrocarburos y el Banco de la República. Que el gasto público está creciendo de manera excesiva. El nivel de gasto público respecto al PIB de este año es casi similar al de un año de pandemia. Hay un exceso de derroche, de exceso de gasto público en la economía colombiana que tiene que ser controlado. Pese a todo, el gobierno ha anunciado que quiere cumplir la llamada regla fiscal.